Durante 12 largos años, se mantuvo sin resolver el asesinato de una joven empleada de hospital. La policía disponía de un sospechoso, pero de muy pocas pruebas, hasta que un viejo papel usado aportó un relato más fiel que cualquier testigo visual. Ya desde el momento de nacer, Laura Wynne tuvo que luchar contra las adversidades. Pesó 850 gramos. Nació 3 meses prematura, pero ella estaba decidida a vivir, y así fue. Luego nos la llevaron a casa. Se quedó ciega de un ojo mientras estuvo en la incubadora. Y además, tenía una parálisis en la parte derecha del cuerpo. Laura se crió en Poplar Bluff, Missouri. Poco a poco fue superando sus trabas físicas, convirtiéndose en una estudiante aplicada. La parálisis no le impidió llevar una vida prácticamente normal. Además, nunca permitió que ese impedimento, la ceguera en un ojo, fuera un inconveniente en todo lo que anhelara ser como persona y realizar profesionalmente. El sueño de Laura era trabajar en el mundo de la sanidad. Ayudar a los demás tal y como lo habían hecho con ella. Y lo consiguió al convertirse en técnico de farmacia de un hospital. Era un encanto. Los que estaban con ella en el hospital eran más amigos que compañeros de trabajo. Una chica estupenda, muy maja. Los amigos de Laura velaban por ella tanto en el plano profesional como personal. Y aquella mañana en la que no apareció en el trabajo, ellos se encargaron de avisar a su madre. Su madre dijo: voy para allá para comprobar qué pasa. La propietaria del apartamento donde su hija vivía de alquiler le abrió la puerta y entonces fue cuando encontró allí a Laura. Laura había sido asesinada en su propia cama. La habían estrangulado con una de sus medias. Sus gafas estaban en el sofá del salón. Sin ellas era literalmente ciega. Todo indicaba que había sido atacada en el salón y asesinada en su dormitorio. El que la mató jugaba con ventaja. Ella fue golpeada en la cabeza, precisamente en su lado ciego. A primera vista, el móvil parecía ser el robo. Descubrimos que había varias cosas que faltaban de su apartamento. Su bolso, prendas de ropa interior, unos zapatos, algunos vestidos. Sin embargo, no había indicios de haber sido forzada la entrada. ¿Significaba eso que Laura conocía a su asesino y le había permitido entrar en el apartamento? A la hora de reconstruir los lugares en los que estuvo Laura la noche de su asesinato, los investigadores supieron que se había marchado de su trabajo en el hospital a eso de las 6:30 de la tarde. Luego, se dirigió al lugar que solía frecuentar, un bar de la zona donde charló y se tomó unas bebidas con sus amigos. El vecino de Laura recuerda haberla visto salir de su coche y entrar en su casa a eso de las 11:15 de la noche. Dicho vecino también se acordó de algo más. Dijo que un hombre se acercó hacia Laura mientras ella abría la puerta del apartamento y entró a la vez que ella. Él me dijo que la razón por la que no había llamado a la policía era porque pensaba que quizás ella estaba trayéndose a hurtadillas a un novio a su apartamento. Pero según los amigos de Laura, ella no tenía novio en ese momento. El vecino describió al hombre de raza blanca, estatura media y de unos 70 kilos de peso. Sin embargo, no pudo verle la cara. Desgraciadamente, dicha descripción correspondía con la mitad de la población de Poplar Bluff, Missouri. La autopsia de Laura Wynne reveló varias sorpresas. Una contusión de 6,5 centímetros junto a la oreja derecha de Laura indicaba que la habían golpeado con la suficiente fuerza como para dejarla inconsciente. ¿Qué pudo haber causado ese traumatismo? Fue un objeto contundente, algo que no dejó herida por corte en la piel. Probablemente fuera la superficie plana de un objeto duro. Pero la causa de la muerte fue estrangulamiento. Y la fuerza empleada en ello fue excesiva. Con haberle asfixiado con la media unos minutos le hubiera bastado, si esa era su intención. Sin embargo, no le pareció suficiente. El ensañamiento fue tal que lo hizo apoyando una mano en su cuello, con lo que le aplastó y le rompió 2 cartílagos. También había sido agredida sexualmente.
Los investigadores no encontraron huellas dactilares de otra persona en el apartamento de Laura. Pero bajo su cuerpo encontraron una pista. Un trozo de papel higiénico usado. Parecía haber una evidencia biológica en el papel. Por desgracia, en aquel entonces, la muestra era demasiado pequeña para la prueba del ADN. Los investigadores también encontraron 2 cabellos que no pertenecían a Laura en su dormitorio. Los enviaron al laboratorio y resultaron ser vello púbico de un afroamericano. Sin embargo, eso no coincidía con la descripción dada por el único testigo, quien dijo haber visto a un individuo de raza caucasiana seguir a Laura hasta su apartamento. Para aquellos que no lo sepan, cada día perdemos cabellos que van cayendo por todo el cuerpo. Ella tenía un amigo de raza negra que había estado en su apartamento y le había ayudado con la mudanza cuando ella se trasladó allí. La policía interrogó al amigo de color de Laura, quien disponía de una sólida coartada. Había estado con sus amigos la noche del asesinato. Sin ninguna pista fiable, la policía centró su atención en el bar en el que Laura había estado antes de regresar a su casa. Cuando los investigadores interrogaron a algunos clientes del local, se enteraron de que Laura había tenido una discusión con Sam Freeman, un soldado de 26 años de edad del ejército de los Estados Unidos. Laura le recriminó por molestar a 2 jóvenes que estaban jugando al billar. Sea lo que fuere, fue algo que no pasó de una confrontación verbal. Simplemente fue una discusión relativa al billar y en la que Laura le había plantado cara. Candace Shipman estuvo trabajando en el bar esa noche. Dijo que el altercado fue de poca consideración. Se alzaron la voz el uno al otro. Luego cada uno se fue por su cuenta y todo volvió a su cauce. En fin, cosas que ocurren de vez en cuando en los bares. Varios clientes del bar dijeron que Freeman dejó el local unos 20 minutos antes que Laura. Los padres de él dijeron que llegó a su casa un poco después de ese tiempo y que se quedó allí el resto de la noche. Los investigadores también se enteraron de que había otro hombre en el bar aquella noche, el exnovio de Laura, Robert McSwain. Ella le quería. Estaba perdidamente enamorada de él. Eso le atormentaba. Él no quería meter la pata de nuevo. Dejaban y retomaban su relación una y otra vez. Sus amigos dijeron que Laura esperaba casarse con Robert, pero que él no estaba por la labor. McSwain declaró haberse marchado a casa directamente desde el bar la noche del crimen. Los miembros de su familia corroboraron su coartada. Él se quedó en la casa el resto de la noche, no salió en ningún momento. Su madre y su hermana estuvieron también allí durante ese periodo. La policía se encontraba ahora en un punto muerto. Ninguno de los que estuvieron en el bar aquella noche coincidía con la descripción dada del hombre que presuntamente era el asesino. Nos dolía que no se pudiera cerrar el caso, pues nosotras no dejábamos de pensar que sería alguien de por aquí, pero vete a saber quién. Pero no era eso lo que más nos acongojaba, sino la pena de haberla perdido, que hubiera dejado esta vida cuando era una persona tan valiosa y tan buena en todo. Sencillamente no le encontrábamos sentido a eso. Pasaron los meses, más tarde los años. La familia de Laura había perdido toda esperanza de que alguna vez su asesino fuera llevado ante la justicia. Cuando Clifford Morris se jubiló tras 35 años de carrera, un caso aún le rondaba en la cabeza. El brutal asesinato de Laura Wynne, que llevaba sin resolver durante 12 años. En su último día de trabajo le entregó el sumario del caso a uno de sus compañeros de más confianza, el detective Tim Davis. Le pedí que le volviera a echar un vistazo. Yo sabía que él era un buen detective y le exhorté a que fuera adelante e investigara a ver si él podía averiguar algo. Y eso es lo que precisamente hizo Davis, buscar algo que pudiera ser reinvestigado. Nunca se consideró un caso cerrado hasta tal punto que los procedimientos pertinentes que hubo que realizar fueron llevados a cabo. El detective Davis decidió retomar el caso y volvió a interrogar a cada persona que había estado en el bar con Laura Wynne la noche que fue asesinada. La declaración de Candace Shipman, que era una de las camareras esa noche, aportó una pista importante. Me citó algunos hechos que ella consideraba pertinentes en este caso que deseaba comunicarnos. Shipman dijo que hubo algo más entre Laura y Sam Freeman aquella noche que una mera discusión con motivo del rifirrafe del billar.
Sam flirteaba con Laura. Él trataba de ganarse su cariño, pero ella no tenía interés alguno por Sam. Por lo que yo creo que hubo algo de celos por medio. Ella simplemente le puso en su lugar. Además, les recordó algo de aquella noche que ella jamás había olvidado. Se acordaba de que Sam Freeman estaba bebiendo un licor italiano llamado Galliano. Él coleccionaba botellas de formas extrañas. Cuando ella le sirvió lo último que quedaba de ese licor, él le pidió que le diera la botella porque tenía una forma muy peculiar, y ella aceptó. Me pareció de lo más normal y le regalé la botella vacía de Galliano. Los testigos recordaban haber visto a Freeman dejar el bar esa noche con la botella de Galliano. Eso era significativo por las heridas craneales de Laura. El aspecto de la herida correspondía con la forma y el tamaño de la botella. Y eso no era todo. 8 años después del asesinato de Laura, se produjo otro altercado en el mismo bar con Sam Freeman y otra botella de Galliano como protagonistas. Candace Shipman seguía allí de camarera. Sam Freeman entró, pidió un Galliano y eligió una canción de La Rocola. Él estaba sentado junto a la barra y me miraba fijamente a los ojos mientras cantaba Solo tú y yo lo sabemos. Se me pusieron todos los pelos del cuerpo de punta. Solo tú y yo lo sabemos. Ella estaba segura de que Freeman estaba tratando de decirle algo. Mientras él estaba cantando la canción Solo tú y yo lo sabemos, mirándome a los ojos, fue cuando me convencí de que él había cometido aquel asesinato y estaba alardeando de eso delante de mis narices. 12 años después, Freeman estaba casado, tenía 2 hijos y era sargento de intendencia en la Guardia Nacional. Incluso se estaba planteando presentarse a las elecciones municipales. Me parecía un descaro, tanto por lo que yo intuía como por lo que ya sabía. Provistos de una orden judicial, los investigadores encontraron la botella de Galliano en la casa de Freeman. Freeman dijo que esa botella era una reciente adquisición en su colección, que no era la que le había dado la camarera la noche del asesinato. De todas formas, la policía se la confiscó. Al parecer, Freeman la rellenó con agua tintada por motivos estéticos. Pero no hasta arriba del todo. Un técnico del laboratorio examinó la botella entera. Y en su interior, cerca de la rosca, había una mancha microscópica. El test de fenolftaleína indicó que se trataba de sangre humana, pero tras 12 años prácticamente se había degradado. No contenía la cantidad suficiente para establecer un perfil de ADN. Pero ¿debido a qué había sangre humana dentro de la botella? Los investigadores estaban decididos a averiguarlo. Al encontrar sangre humana dentro de la botella de Galliano en el apartamento de Sam Freeman, los investigadores empezaron a sospechar de él como autor del asesinato de Laura Wynne. Según los testigos, Sam Freeman y Laura Wynne discutieron la noche del asesinato de esta última. Laura le recriminó a Sam por molestar a unos jóvenes que estaban jugando al billar. A continuación, Freeman se tomó unas cuantas copas más y le pidió a la camarera que si se podía llevar la botella vacía de Galliano para su colección. A las 10:45, la camarera anunció que pidieran por última vez, porque el bar cerraba en 15 minutos. Según los testigos, fue entonces cuando Sam Freeman dejó el bar llevándose la botella de Galliano, a sabiendas de que Laura tendría que marcharse en cuanto cerraran. Laura vivía muy cerca del bar. Y cuando llegó a su casa a eso de las 11:45, la acusación cree que fue Freeman quien la forzó a entrar y la golpeó en la cabeza con la botella de Galliano. A continuación, la llevó al dormitorio, la agredió sexualmente y luego la mató estrangulándola con una de sus medias.
Las pruebas sugieren que se sirvió de un trozo de papel higiénico para sonarse la nariz y lo dejó junto al cuerpo de Laura. Finalmente, le robó algunos objetos y se marchó. De todas formas, esa era la hipótesis de la acusación. El problema es que disponían de muy pocas pruebas desde el punto de vista forense. Me tomo las cosas muy en serio. Todos los que me conocen saben que cada caso me preocupa. Nunca he entrado en la sala y he dicho que estoy segura de algo categóricamente. Entonces los investigadores trataron de comprobar si alguna de las evidencias que contenían ADN en cantidades ínfimas difíciles de analizar 12 años atrás darían ahora un perfil genético. Tenía que haber algún resto de células cutáneas pegadas a las prendas, a no ser que llevara puestos unos guantes. El nudo fue elegido como elemento sujeto al análisis del ADN porque pensábamos que habría alguna posibilidad de que lo hubiera tocado mientras estuvo anudando la media. El especialista en ADN Jason Wyckoff frotó con un algodón la media en busca de células desprendidas de la piel. Los bastoncitos fueron tratados con un disolvente para aislar el posible ADN existente, que luego sería duplicado para que la muestra fuera lo suficientemente grande para permitir establecer un perfil genético. Y tal y como sospechaban, encontraron una muestra de ADN. Me di cuenta de que el perfil respondía a la mezcla de al menos 2 individuos, y dichas características respondían a un hombre y una mujer respectivamente. El ADN de la mujer correspondía al de Laura Wynne. En cambio, la fuente del perfil genético del hombre les era desconocida. Wyckoff analizó el trozo de papel higiénico encontrado bajo el cuerpo de Laura aplicándole una luz especial, la cual reveló que era un fluido corporal, posiblemente flemas. A continuación, cortó un trozo minúsculo de papel y lo sumergió en un detergente que disolvía todo excepto las moléculas más complejas. El análisis del ADN clonado proporcionó de nuevo una información muy útil. La mayoría del ADN parecía corresponder al perfil característico de un varón. El paso final sería extraer una muestra de ADN de Sam Freeman. Lo primero que hicimos fue comunicarle al señor Freeman quiénes éramos y por qué estábamos allí. En este preciso instante se quedó como bloqueado. Su semblante se mostró pálido, su comportamiento cambió repentinamente. Es algo que no podría describir en otras personas, quizá su rostro reflejara el pánico. Antes de extraerle la muestra de ADN, los investigadores le preguntaron a Freeman si había estado alguna vez en el apartamento de Laura Wynne. ¿Flirteó alguna vez con ella? ¿Tuvo alguna relación sexual con ella? ¿La besó en alguna ocasión? ¿Sabía dónde vivía? Su respuesta fue no a todas estas preguntas. Pero el ADN de la muestra de saliva de Sam Freeman correspondía con el de las células cutáneas halladas en la media y con las mucosidades encontradas en el papel higiénico. La probabilidad de que el perfil genético hallado en el pañuelo y que correspondía al de un varón pudiera darse en otra persona era de aproximadamente 1 entre 6.000 millones y solo entre individuos de raza caucasiana. La única razón posible por la que el ADN de Sam Freeman se hallara en la casa, en la escena del crimen, es porque precisamente él estuviera allí y fuera el asesino. Tras 12 largos años, en septiembre de 2005, Sam Freeman fue detenido acusado del asesinato de Laura Wynne. La acusación cree que el móvil fue claro. Imaginémonos la escena. Ella, mujer y de complexión menuda, echándole un rapapolvo delante de los otros hombres a él. El Rambo de turno, el macho por antonomasia. Supongo que se sentiría abochornado, humillado, ninguneado y objeto de mofa. Fue un crimen para dejar claro quién era el más fuerte, y él fue, respecto a Laura Wynne, el que tuvo la última palabra matándola. Durante el juicio, el abogado defensor de Freeman hizo especial hincapié en los 2 cabellos ajenos encontrados en el apartamento de Laura, para así demostrar que el asesino había sido otra persona. Además, le recordó al jurado que la descripción del único testigo visual no coincidía con la fisonomía de Freeman. Alegó una duda razonable, que fue un argumento brillante por su parte. Pero la acusación siguió manteniendo que los restos de ADN eran una prueba rotunda. Creo que el quid de la cuestión es que Sam Freeman no era consciente en 1992 de haber dejado en la escena del crimen algo que le delatara, ya que no era ni semen, ni sangre, ni huellas dactilares. Pero le delató.
En septiembre de 2006, el jurado encontró culpable a Sam Freeman de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de tercer grado. Animo a que la gente mantenga la esperanza, nunca se rinda y que no tire la toalla cuando de justicia se trata, pues algún día la tendrán. De no haber sido por un acopio correcto de muestras y por la buena conservación de estas, poco importa que alguien se hubiera tirado 13 o 14 años investigándolo. Si no se dispone de evidencias, imposible resolver un caso.